Y quiero empezar, hermanos, haciéndote una pregunta, hermano. ¿Tú me podías o me puedes dar 5 temas de los que más habló el Señor Jesucristo? Si yo te preguntara, ¿cuáles son los 5 temas que más habló el Señor Jesucristo? ¿Cuáles me darías? Piénsalo en tu mente. ¿Cuáles me darías? ¿Qué temas habló más el Señor Jesucristo en los evangelios? Puedes pensar en varios temas como el amor, ¿no es cierto?, la misericordia, el infierno. Pero seguramente, hermanos, nunca pasa por nuestras mentes el dinero. El dinero. Pero tú sabías, hermanos, que uno de los principales temas que el Señor Jesucristo habló fue el tema del dinero. El Señor Jesucristo enseñó muchísimo acerca del dinero en los evangelios. Es más, podemos decir, hermanos, que el tema del dinero está en el top 5 de los temas más hablados por el Señor Jesucristo y de hecho están ahí compitiendo por el primer lugar. El Señor Jesucristo habló muchísimo del dinero, porque ¿recuerdas las palabras del Señor Jesucristo que dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón? Por eso Él habló mucho del dinero, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque el dinero, hermanos, hace que nuestros corazones se muevan. El dinero, hermanos, hace que nuestras actitudes cambien. Y por eso el Señor Jesucristo habló mucho del dinero, hermanos. Porque al Señor Jesucristo, escucha, al Señor Jesucristo le importa tu corazón. A Él le importa tu corazón. Él está interesado en lo que hay dentro de ti, más que cualquier otra cosa. A Él, hermanos, al Señor Jesucristo no le interesa el dinero, hermanos. ¿A Él qué le interesa? Tu corazón, hermanos. Tu corazón. Por eso Él habló mucho acerca de este tema. Muchas veces, hermanos, podemos nosotros ver que el dinero puede marcar nuestros corazones, o para bien o para mal. Un pastor llamado John Piper dijo estas palabras, vean. John Piper dijo, escucha, lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Es una gran verdad, hermanos. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero van a mostrar lo que hacemos en nuestros corazones con Dios. Esta es una gran verdad, hermanos. Y por supuesto que esto aplica para todo tipo de personas, tengas mucho dinero o tengas poco dinero. No importa el dinero que tengas. El uso de tu dinero va a determinar cómo está tu corazón delante de Dios. Lo que tú hagas con tus riquezas, hermanos, lo vuelvo a repetir, sean muchas o sean pocas, muestra lo que Dios es para ti. Esta es una realidad, hermanos. Yo quiero que tú pienses en esto. Yo quiero que tú medites, que tú reflexiones, hermano, cómo usas tu dinero. Porque cuando tú usas tu dinero, hermanos, eso va a reflejar verdaderamente dónde está tu corazón. Pero también va a reflejar lo que Dios es para ti, como tú usas tu dinero. Hermanos, el cristiano genuino, el cristiano verdadero, sea hombre o sea mujer, él o ella debe de tener una actitud bíblica delante del dinero. Tiene que tener una actitud bíblica delante de sus posesiones materiales. Porque, hermanos, el que se hace llamar cristiano o cristiana, él o ella no vive solo para el dinero, ¿sí? Él o ella no tiene que vivir solo acumulando de manera egoísta, no. Sino que él o ella ve el dinero desde una perspectiva bíblica. Él o ella ve el dinero como algo que le pertenece a Dios, pero Dios nos da las riquezas y como Dios me da la riqueza, yo la uso correctamente. Porque yo quiero glorificar a ese Dios con mi dinero, con el dinero que Dios mismo me ha dado, hermanos. Obviamente, hermanos, jamás
Jamás vamos a estar hablando de perfección total en el uso de nuestras riquezas. Por supuesto que no, porque reconocemos que estamos en un mundo caído, ¿no es cierto? Y como estamos en un mundo caído, va a haber imperfecciones, va a haber luchas, va a haber tentaciones. Y hermanos, esa es una realidad y eso será hasta que vayamos a la gloria con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero conforme pasa el tiempo, hermanos, tú debes esforzarte para estudiar las Escrituras. Tú debes de esforzarte para obedecer las Escrituras. Tú debes esforzarte para aplicar las Escrituras como Dios manda. Porque eso es lo que quiere Dios, hermanos. Que día a día, por llamarlo de esa manera, tú vayas refinando en tu vida esa perfección para que tú llegues a ser como Cristo, para que tu carácter se amolde a la dirección y a la perfección del Señor Jesucristo. Yo quiero que te hagas esta pregunta, hermano. Y esta pregunta tú te la tienes que hacer diaria en toda tu vida. Tú pregúntate a ti mismo, ¿yo soy un verdadero cristiano? ¿Yo soy una verdadera cristiana? Bueno, hermanos, hermanas, analicen sus vidas. Vean si aplican verdaderamente la palabra de Dios, incluyendo el uso de su dinero, incluyendo el uso de su riqueza. ¿Cómo lo aplican? Porque eso también va a determinar si verdaderamente están siguiendo a Cristo de todo corazón. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿cómo manejas tú tu dinero? ¿Cómo manejas el dinero que Dios te da? ¿Tú reconoces en primer lugar que Él es el dador? ¿Tú reconoces que debes de dejar la flojera porque Dios bendice por medio del trabajo? Hermanos, yo quiero que tú pienses. Yo quiero que veas si vas por el buen camino. Porque si no, arrepiéntete, obedece a Dios y trata de llegar a esa perfección. Porque para eso estamos, ¿no es cierto? Para caminar a la dirección que el Señor Jesucristo nos ha trazado. A lo largo de este estudio, hermanos, de las finanzas que estamos teniendo, nosotros hemos visto, hermanos, que la manera de ganar dinero, ¿cómo es? Usando el dinero, en primer lugar, usando el dinero como Dios manda. Así es como vamos a ganar dinero, así es como Dios va a bendecirnos más, así es como nosotros vamos a tener más dinero. Usando el dinero como Dios manda. Si tú usas el dinero como Dios manda, Dios te va a bendecir con más, hermano. Pero también decimos que si queremos ganar más, si queremos que Dios nos bendiga más, entonces no debemos de ser flojos. ¿No es cierto? Porque reconocemos que la manera en que nosotros vamos a ganar dinero es por medio de ¿qué? Del trabajo. Del trabajo, no hay más. Así es como Dios nos bendice, así es como Dios nos da más. Pero también, hermanos, hay otra manera de ganar dinero. ¿Tú sabes cómo también puedes ganar más dinero? Tú puedes ganar más dinero, hermanos, escucha, siendo generoso. Si tú eres una persona generosa, tú vas a ganar dinero. O sea, si tú compartes lo que tienes con otras personas, tú vas a ganar más dinero. Porque, hermanos, Dios manda a dar, ¿no es cierto? Dios manda, hermanos, a que seamos tacaños. No. Porque, hermanos, de verdad, y quiero que esto lo atesores en tu corazón, Dios bendice al generoso. Dios bendice al que da, al que se desprende de sus cosas materiales, al que se desprende de su riqueza de manera desinteresada. Pero ¿qué hace con el tacaño? Todo lo contrario. Dios no bendice al tacaño. Y el tacaño, hermanos, puede enfrentar problemas económicos muy serios en su vida. ¿Quién es el tacaño, hermanos? ¿Quién es la persona tacaña? El que solamente acumula su dinero de manera egoísta, el que solamente piensa en él y solamente quiere las cosas para él y nada más. Ese es el tacaño, ese es el egoísta y Dios no lo bendice. Ve lo que dice Proverbios 11:24. Proverbios 11, versículo 24, si me acompañas ahí. Proverbios 11, versículo 24. Y vean, aquí vamos a ver estas verdades, hermanos. Dios bendice al generoso
y al tacaño, ¿no? Proverbios 11:24, vean lo que dice la palabra de Dios. Escucha, hay quienes que reparten y les es añadido ¿qué? Más. ¿Te das cuenta? Aquí está, hermanos, la palabra de Dios es muy clara, ¿no es cierto? El que sabe desprenderse de su dinero, el que sabe ayudar a los demás, ¿va a qué? Va a recibir más. Y escucha, y hay quienes retienen más. O sea, el tacaño retiene más de lo que es justo, pero viene ¿qué? Viene a pobreza. Fíjate, hermano. Y aquí, sí, vean, si nos ponemos a analizar este pasaje un poco, hermanos, podemos decir, a ver, espérame, esto se escucha raro, ¿no es cierto? Porque aquí podemos ver a una persona que está acumulando su riqueza, ¿no es cierto? Este hombre retiene lo suyo, está acumulando. Y entonces podemos preguntar, si este hombre está acumulando más, entonces ¿cómo es posible que no tiene? ¿Cómo es posible que va a la pobreza? Suena raro, ¿no es cierto? Pero ¿esto qué es, hermanos? Esto es una advertencia del Señor Jesucristo. Y la advertencia es, si tú solo retienes tu dinero para ti, puedes llegar ¿a dónde? A la pobreza. Si tú retienes el dinero y no lo compartes con los demás, puedes llegar a la pobreza. Vean, misma idea, versículo 25, ahí abajito, misma idea, versículo 25 dice, vean, dice versículo 25, el alma, ¿qué? Generosa, o mejor traducido como el alma que bendice. El alma que bendice será ¿qué? Prosperada. Vean, hermanos, es la misma idea. El alma que bendice será prosperada, pero nota, esta palabra de prosperada, hermanos, en hebreo se traduce mejor como engordará. O sea, esto quiere decir que el alma que bendice engordará. Entonces aquí muchos van a decir, no, yo no quiero estar gordo. Ya estoy gordito, ya no quiero estar gordo. Obviamente no se está refiriendo a la gordeza, a la gordura física, sino se está refiriendo a ¿qué? A lo material, a lo económico, ¿no es cierto? El alma que bendice, esa engordará, o sea, esa prosperará. Otra vez, yo quiero que veas estas realidades, hermanos. Dios bendice al generoso. Dios le da más al que es generoso. Y continúa el texto diciendo, y el que ¿qué? Y el que saciare, o sea, el que regare, él también será ¿qué? Saciado. El que regare, él también será regado. La idea es esta, hermanos. El que es desprendido de su dinero, el que reparte, Dios mismo lo bendecirá y le dará más. Por eso dice el texto, el que saciare, o sea, el que regara, también será regado. O sea, Dios también le va a dar. Dios también le va a dar. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te dará más? Es lógico. Para que sigas repartiendo. Dios, tú eres generoso, Dios se da cuenta de eso y te da más para que tú sigas siendo generoso. Vean, hermanos, si tú aprendes a ser generoso, si tú aprendes a desprenderte de dinero, a dar al necesitado, Dios también va a ser generoso contigo y te dará más. ¿Se dan cuenta? Estas son verdades bíblicas, hermanos, que tenemos que entender claramente. Si queremos ser bendecidos por Dios, debes de dar para que Dios te dé. Pero, hermanos, tienes que tener cuidado de algo. Ve lo que dice Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, versículo 2. Eclesiastés 11, versículo 2. Ve lo que dice Salomón. Eclesiastés 11, versículo 2 dice, reparte a 7 y aún a 8,
porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Vean, hermanos, aquí Salomón está presentando una verdad muy grande y quiero que tú notes esta verdad. Aquí Salomón está dando un consejo de rodearnos de gente que en algún momento de nuestra necesidad nos pueden ayudar. ¿No es cierto? Porque eso suele pasar, hermanos. Quizás yo me relaciono con alguien y yo tengo una ayuda mutua con esa persona. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Por eso Salomón decía, reparte a 7 o a 8, porque aún sabes que el mal vendrá, ¿no? O sea, tú te relacionas con gente que quizás te pueden ayudar y tú puedes ayudar también a esa gente, ¿no es cierto? Pero, hermanos, aquí hay un punto que quiero que notes también. Porque cuando se trata de dar, no de relacionarte con las personas, sino cuando se trata de dar, cuando se trata de desprenderte de tus recursos porque eres generoso, nosotros no tenemos que tomar una actitud, hermanos, que mucha gente toma. Y mucha gente dice, yo le voy a dar a él para que me regrese el favor. Yo le doy a 7, pero quizás a 8, porque hay mal sobre mí. Y entonces él me va a regresar el favor. ¿Ustedes creen que eso hace un verdadero cristiano? No. Eso es pecaminoso, hermanos. Eso no es ser generoso. Nosotros debemos de ser generosos, ¿por qué? Porque queremos exaltar al Señor, ¿no es cierto? Buscando servir a los demás, buscando servir a la gente de manera que desinteresada. Eso es la generosidad, hermanos. La generosidad, hermanos, es dar sin esperar nada a cambio. Tú tienes que ser así. Es cierto, hermanos, aquí Salomón está dando un consejo de tener buenas relaciones porque tú no sabes qué va a pasar el día de mañana y quizás alguien de esas buenas relaciones te pueda ayudar. Eso es cierto, hermanos. Pero si esta idea la trasladamos al dinero en el sentido de que yo doy para que después me la cobre, ahí estamos pecando en contra del Señor. Porque estamos siendo egoístas, ¿no es cierto? Porque no estamos dando de corazón, sino que estamos tomando la actitud, hermanos, porque esto hacían los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos, hermanos, ellos escogían amar a los que ellos querían. Ve lo que dice Lucas 10:25. Estos fariseos solo amaban a los que los amaban. Eran egoístas. Lucas 10:25, vean lo que dice. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice así, Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Vean, hermanos, en el contexto, aquí el Señor Jesucristo está enseñando, ¿ok? Y de repente, en esa enseñanza, se levanta un intérprete de la ley. O sea, se levanta un escriba. Este era un escriba. ¿Quién era un escriba, hermanos? ¿Quién era un intérprete de la ley? En pocas palabras, hermanos, era un experto en la ley de Dios. Podríamos decir, hermanos, que un escriba era un doctor en teología. Eso era un escriba, un doctor en teología. Pero este hombre no quiere aprender. A este hombre no le interesa aprender las palabras de Dios. A él, ¿qué le interesa nada más? ¿Cuál es su motivo? Dice, ¿para qué? Para probarle. El motivo de este hombre no es aprender. El motivo de este hombre es probar al Señor Jesucristo de manera pecaminosa, ¿no es cierto? Y entonces se levanta este escriba y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ¿cómo puedo ser salvo? Maestro, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Recuerdan que esa pregunta la hizo también el joven rico? Ya lo estudiamos con el pastor Seth. También la hizo otro hombre llamado Nicodemo. También él quería saber cómo llegar al cielo, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, nota cómo contesta el Señor Jesucristo. Y le dice, versículo 26,
Él dijo, o sea, el Señor dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ve, hermanos, cómo el Señor Jesucristo está apuntando a las Escrituras, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesucristo sabe que las Escrituras son la mayor autoridad sobre todas las cosas. Y entonces le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú qué estás leyendo? Tú eres un intérprete, tú eres un teólogo, ¿no es cierto? Y entonces, versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba diciendo verdades. Por eso le dice versículo 28, y él le dijo, o sea, el Señor Jesucristo le dijo, bien has respondido, haz esto y ¿qué? Y vivirás. Haz esto y vivirás. Ahí está, hermanos. Quiero que notes que este escriba entendía lo que las Escrituras decían, ¿no es cierto? Pero ¿por qué el Señor Jesucristo le respondió de manera tan simple? ¿Por qué simplemente el Señor Jesucristo le dice, sí, es cierto, haz lo que me acabas de decir y vas a vivir? ¿Por qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo voy a ir al reino de los cielos? El Señor Jesucristo le dijo, ¿qué dice la Escritura? Y él dice, ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Así vas a llegar al cielo. Y el Señor Jesucristo dice, correcto, hazlo y vivirás. ¿Por qué? ¿Por qué da una respuesta tan simple el Señor Jesucristo? ¿Sabes por qué, hermano? Porque así es. No se requiere más. Si tú obedeces, escucha, si tú obedeces de manera perfecta la ley de Dios, tienes vida eterna. O sea, si tú obedeces todos los mandamientos que manda el Señor con todo tu ser, amando al Señor con todo tu ser, amando a tu prójimo con todo tu ser, entonces cumplirás todos los mandamientos de Dios en el área moral y espiritual y entonces tú vas a ir al cielo. Así de simple. En otras palabras, hermano, si quieres ser salvo, entonces obedece de manera perfecta la ley. Pero recuerda esto, hermanos, obedecer de manera perfecta la ley no solamente era de algo externo, sino también era ¿qué? Interno. También tenía que ver con tus pensamientos, también tenía que ver con tus emociones, también tenía que ver con tu actitud. Todo lo interno, hermanos, tenía que alinearse con la ley de Dios. Porque recuerda esto, lo que hay en tu interior va a reflejar el exterior, ¿no es cierto? Y entonces yo quiero preguntarte, ¿tú quieres llegar al cielo? Aquí está, hermano. Obedece la ley, dice el Señor Jesucristo. Esta es la promesa de la ley. Obedece la ley y vas a ir al cielo. Pero obviamente, hermanos, Dios en su sabiduría ha establecido que la ley es imposible de cumplir. La ley es imposible de alcanzar. Porque ningún ser humano, hermanos, fuera del Señor Jesucristo, nadie puede llevar a cabo la ley de manera perfecta. ¿Cuál es el estándar de Dios para llegar al cielo? Que toda tu vida se cuadre de manera perfecta a la ley. Ese es el estándar de Dios. ¿Quieres llegar al cielo? Obedece de manera perfecta mi ley. Porque si no lo haces, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, el infierno, porque somos pecadores. Y eso fue lo que estableció Dios. Obedece mi ley, vas a ir al cielo. Si no lo haces, eres un pecador. Pero vean, hermanos, la sabiduría del Señor Jesucristo. Porque, hermanos, Él hace esta pregunta para que el escriba viera que él no podía. Para que el escriba viera que si era un estudioso, si era un teólogo, pero no podía salvarse. ¿Qué tenía que decir el escriba? Señor, yo no puedo hacer esto. Señor, yo no puedo cumplir la ley de manera perfecta. Yo no puedo amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, y tampoco puedo amar de manera perfecta a mi prójimo. Tú sabes que no puedo cumplir la ley. Eso tenía que hacer el escriba, ¿no es cierto? Sin embargo, en lugar de reconocer su pecado, ¿qué hizo?
Él se creía más, ¿no es cierto? Por eso dice versículo 29, vean, este hombre creía que no era tan malo. Y por eso dice versículo 29, pero él, o sea, el escriba, queriéndose ¿qué? Justificarse a sí mismo. Vean, hermanos, en lugar de reconocer su culpabilidad, él quería justificarse a sí mismo. Y dijo a Jesús, vean, ¿y quién es mi prójimo? Así se justificó. ¿Quién es mi prójimo? Recuerda algo, hermanos. Este escriba no quería aprender. ¿Él qué quería hacer? Probar al Señor. O sea, hacerlo caer, tentarlo, ¿no es cierto? A este escriba no le interesaban las cosas de Dios. A este escriba no le interesaba someterse a la palabra de Dios. Él simplemente quería justificarse a sí mismo. Así está bien, Jesús. Amo a mi prójimo, yo lo puedo hacer. Es más, recuérdame, ¿quién es mi prójimo? Entonces se quiere justificar. Aquí es lo que está dando a entender este escriba, ¿no es cierto? Él quiere justificar su pecado. Pero recuerda algo, hermanos. Los escribas y los fariseos, ellos pensaban que su prójimo era el que obedecía de acuerdo a su entendimiento de ellos. Ese era su prójimo. Mi prójimo es el que obedece de acuerdo a lo que yo pensaba, de acuerdo a mis expectativas. O sea, el escriba y el fariseo, si ellos veían a alguien y ellos decían, mira, esta persona hace lo correcto como nosotros lo decimos, ese es mi prójimo y yo lo voy a amar, porque él hace lo que yo digo. Pero hermanos, toda persona que no se alineaba con sus pensamientos de ellos, entonces eran malos. Y por eso ellos le decían que los malos eran ¿quiénes? Los publicanos, las prostitutas, los gentiles, los samaritanos. Porque como ellos no se alineaban a sus pensamientos, ellos eran malos y no eran sus prójimos. Y los odiaban. Esto hacían los escribas y los fariseos. Y como el Señor Jesucristo sabía esto, vean lo que dijo versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo como medio muerto. Vean, hermanos, aquí tenemos a unos ladrones que golpean fatalmente a una persona para casi que matarla. Esta persona fue víctima de un asalto muy violento, ¿no es cierto? Pero recuerda, hermanos, aquí lo que está el Señor Jesucristo haciendo es contando una parábola, ¿ok? ¿Qué es una parábola? Es una historia inventada. Esto no pasó, esto no fue real. Simplemente el Señor está inventando una historia para darnos una verdad espiritual muy grande, ¿no es cierto? Y entonces el Señor Jesucristo toma cosas de la vida real, de la vida cotidiana y empieza a dar esta parábola. Todo mundo sabía, hermanos, que desde el trayecto de Jerusalén a Jericó era muy peligroso. Todo mundo sabía. Y entonces el Señor Jesucristo dice, un hombre pasó por ahí, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejan casi muerto. Y versículo 31, vean, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Versículo 33, ¿pero quién? Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, escucha, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Recuerda, hermanos, recuerda que el Señor Jesucristo, ¿a quién le está hablando? El Señor Jesucristo, ¿a quién le está diciendo estas palabras de la parábola? Al experto de la ley, ¿no es cierto? Al samaritano. El Señor Jesucristo le está hablando a ese hombre que creía que los samaritanos debían de ser odiados, ¿no? Pero vean cómo el Señor Jesucristo está confrontando de manera directa el pecado de este escriba, el pecado de este intérprete de la ley.
Porque probablemente, hermanos, esto puede ser un insulto para él. Porque, hermanos, ellos, los gentiles, los samaritanos, para un escriba era como un perro. Imagínate, si para un judío normal, común y corriente, un samaritano era de lo peor, imagínate para un intérprete de la ley, para un teólogo, era mucho peor para ellos, ¿no es cierto? Pero quiero que notes, hermanos, cómo el Señor Jesucristo le está diciendo que un samaritano hizo lo que un sacerdote ni lo que un levita pudo hacer. O sea, un samaritano hizo lo que una persona religiosa como tú, escriba, no pudo hacer. Obvio no se lo está diciendo de manera directa, pero implícitamente le está dando a entender eso, ¿no es cierto? Un samaritano está actuando mejor que tú. Este samaritano tiene más misericordia que tú de manera espiritual, ¿no es cierto? Quiero que veas cómo esta parábola es directa para quién, para el escriba. Y vean lo que pregunta el Señor Jesucristo, versículo 36. Le cuenta esta parábola y le pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Nota, hermanos, la sabiduría del Señor Jesucristo. La respuesta es inevitable y la respuesta es obvia, ¿no es cierto? ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo? Es obvio. Pero el Señor Jesucristo sabía, hermanos, que con la respuesta que diera el escriba mismo se iba a condenar. El escriba mismo se iba a poner la soga al cuello, ¿no es cierto? Sea cual sea la respuesta que daba. ¿Y qué contestó? Vean versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Vean la arrogancia de este escriba, hermanos. ¿Por qué el escriba no dijo el samaritano? ¿Por qué no lo dijo? Porque es arrogante y odiaba a los samaritanos. Mejor él dijo: el que usó de misericordia con él. Y vean, eran arrogantes estos hombres. Ni siquiera se atrevían a pronunciar los samaritanos. Y entonces el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Entonces dijo: ve y haz lo mismo. Ahí está. Amar al prójimo, ¿no es cierto? Hermanos, toda esta historia, ¿por qué salió? Toda esta parábola, ¿por qué salió? Porque se hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que hizo este escriba? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Por eso salió toda esta historia. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Respuesta: tú lo sabes. Tú sabes la ley de Dios. Ama a Dios, ama a tu prójimo, y si haces eso vas a vivir. Pero el escriba se quería justificar a sí mismo y dijo: ¿pero quién es mi prójimo? Y el Señor entonces le contesta y le dice: tu prójimo es todos, judíos o gentiles. Así de fácil, ese es tu prójimo. Ayuda como el samaritano, ayuda de manera desinteresada. Eso es lo que tienes que hacer. Ya después de esto, si se dan cuenta en sus Biblias, hermanos, esta historia se rompe. Ya no sabemos qué pasó con este escriba, no sabemos si el escriba se arrepintió o no. Lo más probable es que este escriba no se arrepintió porque sus intenciones no eran aprender, sino sus intenciones eran probar al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero yo quiero que notes algo, hermanos. Y aquí encontramos una verdad muy grande. Amar al prójimo realmente es ser generoso con él, conforme a tus capacidades. Cuando tú amas a tu prójimo, tú vas a ser generoso con tu prójimo. Esa es la idea. Si tú amas a tu prójimo, tú vas a satisfacer, tú vas a cuidar, tú vas a ayudar a esa persona en necesidad, conforme a tus posibilidades. Y sea cual sea la persona. Esa es la idea, hermanos, de amar al prójimo. Porque cuando tú amas al prójimo, ¿tú qué haces? Ayudas. Ayudas. Como el samaritano. Él fue movido ¿a qué? A misericordia. Él no conocía a esa persona, pero él tuvo misericordia. Él amó a su prójimo. ¿Y qué hizo? Le ayudó. Fue generoso con él de manera desinteresada. Se despojó de su riqueza. ¿Para qué?
para ayudar a ese hombre. Por desgracia, hermanos, en esta área nos parecemos más a quién? A los escribas. Por desgracia, así somos, hermanos. Por desgracia, nosotros escogemos a quién amar y solo amamos al que me cae bien. Solo yo amo con los que me gusta estar. Solo yo amo con los que me dan un estatus. Sin embargo, hermanos, tu prójimo no es la persona que te cae bien y nada más, ¿no? Tu prójimo es toda persona, ¿no es cierto? Toda persona que está a tu derecha o a tu izquierda, adelante o atrás, ese es tu prójimo. ¿Y tú qué tienes que hacer? Ser generoso con ellos. Ser generoso de acuerdo a tus posibilidades, hermanos. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es la práctica de lo que estamos viendo en Proverbios. Que cuando tú te desprendes, Dios te bendice. Pero ¿con quién te vas a desprender? Con tu prójimo. O sea, con todo el que te rodea. Porque tú amas a tu prójimo y entonces tú quieres ser ¿qué? Generoso. Quiero que notes, hermanos, que esto no tiene que ver con ningún tipo de sentimientos. Esto no tiene que ver, hermanos, cómo te sientas el día de hoy. Aquí no importa, hermanos, si esa persona te cae bien o no te cae bien. No, aquí lo que importa es que la actitud. ¿La actitud de qué? De amar a tu prójimo. Y cuando yo lo amo, yo soy ¿qué? Generoso. Yo le ayudo. Yo me desprendo de mis cosas. Por eso dijo el Señor Jesucristo, vean Mateo 5:46. Mateo 5:46. Porque esta es una realidad, hermanos. Si tú no amas a tu prójimo, tú estás pecando. Estás pecando en contra de Dios. Dice Mateo 5:46, vean. Mateo 5:46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Vean, hermanos, el amor humano no va más allá de esto. El amor carnal no va más allá de esto. Cualquier persona puede amar al que le ama, ¿no es cierto? Cualquier persona puede ser amable con el que tiene una buena relación, pero solamente se va a quedar ahí. Ya no va a trascender a más. Solo se queda aquí. Porque el amor humano, hermanos, escucha, el amor humano es egoísta. El amor humano solamente se enfoca en atender las necesidades de las personas que le pueden regresar algo. Eso hace el amor humano. Yo voy a atender las necesidades de la persona que me puede ayudar después. Por eso muchas personas dicen, yo doy porque tú me diste. Así piensa el mundo, ¿no es cierto? Así piensa el mundo. Lo que tengo es para tratar bien a los que me han tratado bien. Y yo te voy a dar para que después tú me des, para que después tú me hagas un favor. Y entonces así es fácil ser amable, ¿no es cierto? Y entonces así, hermanos, es fácil ser amoroso, ¿no es cierto? Porque el que me da, yo también le doy. Y al revés. Ahora, hermanos, con esto no estoy diciendo que está mal que tú le des al que te ama. Por supuesto que no estoy diciendo eso. No está malo que tú le des al que te ama. Lo malo que es. Si no es malo que tú le des al que te ama, entonces ¿dónde está lo malo? Lo malo está, escucha, hermanos, lo malo está en que le des únicamente al que te ama y no a los demás. Eso es lo malo. Porque, hermanos, el ser humano por naturaleza simplemente va a hacer esto. El ser humano por naturaleza solo va a poder amar a quien a él lo aman. Por eso el Señor Jesucristo dijo aquí en el versículo 47, ¿qué hacéis de más? ¿Qué haces de más? Hasta aquí se queda tu amor natural de hombre. No puede trascender a más. El amor natural del hombre se determina por lo que le da al que ama. Pero el verdadero amor
del cristiano verdadero, ese no se determina, hermanos, por lo que le da el que le ama, sino que el verdadero amor del verdadero cristiano se determina por lo que Dios dice que tienes que hacer. En otras palabras, hermanos, los verdaderos creyentes, el verdadero cristiano, pensamos y actuamos de acuerdo a los principios bíblicos, no de acuerdo a mis sentimientos, no de acuerdo a mis circunstancias externas, no de acuerdo al que me cae bien o no me cae bien, sino que el verdadero creyente actúa conforme Dios manda en su palabra. El incrédulo ama a quien le ama, ¿no es cierto? El creyente ama a quien le ama y a quien no le ama. Así de sencillo, hermanos. Cuando tú como creyente amas tanto a tus amigos como a tus enemigos, entonces tú estás mostrando el amor divino. Tú muestras el amor divino cuando amas tanto a tus amigos como a tus enemigos. Porque, hermanos, el amor que Dios da de amar al que me ama, y amar a mi enemigo, es un amor que solamente Dios puede producir en tu vida. Es solamente un amor que el Espíritu Santo te puede dar. Pero si tú como creyente escoges solamente amar a tus amigos y no a tus enemigos, entonces estás mostrando un amor humano. Estás mostrando un amor que no hace nada más que quedarse ahí, de solamente amar al que me ama, porque es un amor carnal, es un amor pecaminoso, y eso no es un amor divino, hermanos. Tú tienes que amar ¿a quiénes? A toda persona, a tu prójimo, ¿no es cierto? Porque cuando tú amas a toda persona, entonces tú vas a despojarte de lo que tienes y vas a ser generoso con ellos, sea tu amigo o sea tu enemigo. Dios manda, hermanos, que nosotros seamos generosos con todos los que nos rodean, ¿no es cierto? Y cuando tú haces eso, hay bendición. Cuando tú ayudas de manera desinteresada, escucha, Dios te bendice, Dios te da más, Dios multiplica tus riquezas. Ve lo que dice Proverbios 19:17. Proverbios 19, versículo 17. Quiero que veas, hermanos, que sí hay bendición cuando tú das de manera desinteresada. Cuando tú amas al prójimo, entendiendo que tu prójimo no solo es el que te ama, sino también el que no te ama. Cuando tú das de manera desinteresada a tu prójimo, hermanos, Dios bendice de manera muy grande. Por eso dice Proverbios 19, versículo 17. Proverbios 19, 17, escucha, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Vean, hermanos, si tú ayudas al pobre, si tú le das al pobre, es como si tú le dieras ¿a quién? A Jehová. Es como si tú le dieras a Jehová, y como tú le diste a Jehová, entonces Él ¿qué? Te lo volverá, te lo regresará. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí está. La palabra es muy clara, ¿no es cierto? Despréndete, sé generoso. Y cuando haces eso, Dios te puede dar más. Dios puede hacer que tú ganes más dinero. Vean, hermanos, quiero que notes que esta es una verdad tan grande que por desgracia muchos de nosotros ni siquiera la conocíamos. Ignorábamos esta verdad. Nosotros no sabíamos, hermanos, que existen estas verdades bíblicas. Nosotros no sabíamos que si tú eres generoso y tú das al necesitado, Dios te va a dar más. Porque, hermanos, Dios sabe que si Él te da, tú lo vas a usar correctamente para darle más al necesitado. Y entonces Dios te ocupa como ¿qué? Como un instrumento para bendecir a otros. Y entonces eso se vuelve un círculo donde Dios te da para que tú des. Pero ¿sabes dónde está la bendición? Que Dios te dice también que tú puedes disfrutar de lo que te ha dado. Y entonces tú disfrutas también de esa misma riqueza
que Dios te ha dado, porque sabes usarla, porque sabes hacer lo que Dios manda. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Pueden ver estas grandes verdades? Pero yo quiero que veas, hermanos, que esto no se trata del dinero. Esto se trata ¿de qué? De la actitud. Esto se trata de tu generosidad. No se trata del dinero. Porque aquí, hermanos, no le estoy hablando yo a los ricos millonarios, no. Estas palabras son para todo el mundo. Tengas mucho o tengas poco. Porque no se trata del dinero que tienes, sino se trata de tu actitud, de tu generosidad. Ve lo que dice 2 Corintios 8:1. 2 Corintios 8, versículo 1. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. En lo que lo buscas, hermanos, el contexto de estas palabras que vamos a leer, Pablo lo que hizo fue levantar una ofrenda porque la iglesia de Jerusalén la estaba pasando muy mal. Había mucha necesidad en la iglesia de Jerusalén y entonces Pablo dice, ¿quién quiere ofrendar? Vamos a ofrendar para ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén. Y entonces levantan las manos unos hermanos de Macedonia y ellos ofrendaron, pero ve lo que dice Pablo. Dice Pablo acerca de esto, 2 Corintios 8:1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Escucha, que en grande prueba de ¿qué? De tribulación, la abundancia de su gozo y su ¿qué? Su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ve, nota que Pablo está diciendo que aquí hay personas con una profunda pobreza. Hay personas sumamente pobres. Pero estas personas pobres, dice Pablo, que abundaron en riquezas ¿de qué? De su generosidad. De su generosidad. Ve, hermanos, no son personas ricas. Son personas pobres. Y probablemente muy pobres. ¿Pero qué hicieron? ¿Fueron qué? Generosos. ¿Eran pobres? Sí, pero eran muy generosos. Quizás, hermanos, la cantidad que ellos iban a dar no iba a ser mucha. Pero ellos, ¿qué tenían? La actitud correcta. Ellos tenían la actitud de ser generoso. Y por eso dice Pablo ahí en el versículo 3, dice Pablo, pues doy testimonio de que con ¿qué? Con agrado. Nota, no se quejaron. Ay, me duele dar, pero pues si nada más tenía 5 pesos, ¿cómo los voy a dar? No. Ellos dieron con agrado, han dado conforme a ¿qué? A sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ve, nota otra vez la actitud, hermanos. Queremos hacerlo. Nosotros queremos ayudar. Pablo, déjanos ser de bendición. Pero hermano, no tienes ni para comer. No importa, Pablo, yo quiero ayudar. Yo quiero ser generoso. Yo quiero desprenderme de lo que tengo para ayudar al necesitado. Hermano, yo quiero preguntar, ¿cómo es posible que una persona pobre quiera dar para ayudar? ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que una persona pobre se sacrifique, para ser generoso y ayudar a los demás? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo puede pasar en la vida de una persona pobre tener esta actitud de despojarse de sí mismo para ayudar a los demás? ¿Cómo es posible? Versículo 5 está la respuesta. Y pongan atención. Dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron ¿qué? Primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Nota, hermanos, ¿cómo es posible que un pobre sea generoso? Porque este hombre o esta mujer se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Ahí está la clave de la generosidad, hermanos. La clave de la generosidad es la obediencia al Señor. Es darte al Señor. ¿Tú quieres ser generoso, hermano?
¿Tú quieres usar tu dinero como Dios manda? Entonces tienes que cultivar esto en tu vida. Tienes que cultivar obediencia al Señor. Tienes que entregarte primeramente al Señor, hermanos. Esa es la única manera para que tú seas generoso. Y otra vez, hermanos, aquí no estamos hablando del tipo del trabajo que tienes. Aquí no estamos hablando si ganas mucho dinero o no ganas. No estamos hablando de eso, porque este no es el punto. El punto no es quién tiene más dinero para dar más, no. El punto que es tu actitud. Tengas mucho, tengas poco, el punto es tu generosidad. El punto es tu vida espiritual. Porque tu vida espiritual, hermanos, va a reflejar cómo gastas tu dinero y cómo eres generoso con los demás. Porque, hermanos, un corazón transformado se va a reflejar con un cambio de actitud, ¿no es cierto? Y cuando cambia tu actitud, también cambia el uso de tu dinero. También cambia el cómo tú vas a usar tu dinero. Y entonces cuando tú obedeces a Dios, cuando tú eres generoso con los demás, ve lo que pasa. 2 Corintios 9:10, ahí adelante, un capítulo adelante, 2 Corintios 9:10. Cuando tú eres generoso como estos hombres que no tenían nada, entonces Pablo dice en 2 Corintios 9:10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, Dios va a proveer porque tú has ayudado, tú has dado pan, y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos, escucha, en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, en pocas palabras, cuando tú eres generoso, cuando tú te desprendes, aún si no tengas o tengas mucho, tengas poco, si tú te desprendes, en pocas palabras, Dios te va a dar más. Dios te da más riquezas. Eso es lo que está diciendo Pablo. El que da semilla al que siembra y el que da pan al que come, entonces Dios va a proveer y le va a multiplicar en todo. En todo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que no tiene que ver el dinero? Tiene que ver ¿qué? La actitud, tu generosidad. ¿Se pueden dar cuenta, hermanos? Yo solamente les estoy dando estas verdades, ustedes saben si las toman o no. Simplemente yo estoy pasando el mensaje que Dios quiere que les dé. Ustedes saben, hermanos, si quieren aplicar esto en sus vidas o no. Ahora, hermanos, ¿tú sabes qué pasa con la persona que da? ¿Tú sabes qué pasa con el que se desprende de su dinero? ¿Qué pasa con esa persona que sabe desprenderse, que sabe dar, que sabe ayudar, que es generoso? ¿Sabes qué pasa? Es la persona más feliz del mundo. Ve lo que dice Hechos 20:35. Hechos 20:35, ve lo que dice. Hechos 20:35, dice así la palabra de Dios. En todo os he enseñado que trabajando así se debe que ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vean que el que da es que bienaventurado. ¿Qué significa eso de bienaventurado? Gozoso, feliz, de manera extrema. O sea, hermanos, el que da va a experimentar una alegría muy grande en su vida. ¿Por qué? Porque sabe desprenderse de sus cosas, porque no es materialista, porque no le interesan sus riquezas, porque él o ella solo quiere ayudar al necesitado y cuando lo ayuda, es feliz. Es feliz, porque ese es su corazón, esa es su actitud. Entonces quiero que te des cuenta, hermanos, que a la luz de lo que hemos visto, es posible que tú enfrentes problemas económicos porque no eres generoso. Tú no eres generoso y por eso enfrentas problemas económicos. Así que yo te invito, hermanos, a que tú examines tu vida, a que tú veas si tú estás siendo generoso con el necesitado, si tú estás siendo generoso con tu prójimo.
Porque recuerda que Dios no bendice al tacaño. Dios no bendice al que solo acumula para sí mismo. Y probablemente por eso tienes problemas económicos. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Cultivar la generosidad, ¿no es cierto? La generosidad material. Tenemos que ser generosos con quien sea, hermanos. Y empezando aquí, con nuestros hermanos de la iglesia. Empezando con la iglesia y, por supuesto, con nuestra familia. Porque dice, vean el texto, dice Pablo en Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes, a todos, pero mayormente a quién, a los de la familia de la fe. Vean, hermanos, nuestra generosidad debemos de practicarla empezando ¿en dónde? Aquí, en la iglesia. Y ya después, como dice Pablo, con todos. ¿No es cierto? Tú sabes, hermanos, que practicar la generosidad es muy simple. Es muy simple practicar la generosidad. No solamente tienes que ir de allá afuera y allá afuera. No. Por ejemplo, tú que eres esposo, tú estás viendo que a tu esposa le hacen falta zapatos, pero todavía te atreves a decirles, ay, corazoncito, yo creo que no te voy a comprar unos zapatos, son los mismos de hace 20 años, pero arreglas las suelas, échalos una cosidita y se van a ver bien, ¿no es cierto? Pero no tiene que ser así, hermanos. Quizás estoy exagerando, pues a nadie le dura 20 años los zapatos, ¿no? En los esposos, quizás sí, porque hermanos, créanme que hemos escuchado tantas historias de hombres que no ayudan a sus esposas, que son terribles porque así somos, ¿no es cierto? Somos terribles, somos pecadores. Pero quiero que veas, hermanos, la generosidad la puedes practicar en cualquier lugar, en cualquier momento, hermanos, con cualquier persona. Tú puedes ser generoso, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que aprender a despojarte de tus cosas, a despojarte de lo que Dios te ha dado para que ayudes al necesitado. Eso es lo que tienes que hacer, hermanos. Y con esto quiero acabar, hermanos. ¿Tú sabías que cuando tú eres generoso, tú reflejas a Dios? ¿Tú sí sabías eso, hermano? ¿Sabes que si tú eres una persona generosa, tú vas a reflejar a Dios en tu vida? Porque, hermanos, yo solamente quiero que pienses en esto. Dios, ¿qué hace, hermanos? Dios es amoroso, ¿no es cierto? Dios es generoso. ¿Con quién? Con todos. Incluso con el que le rechaza. Incluso con el que le desobedece. Él es amoroso, hermanos, tanto con buenos como con malos. A pesar de la maldad del hombre, Dios es generoso, Dios ayuda, Dios da. A pesar de que el hombre lo aborrece, a pesar de que el hombre lo odia, Dios expresa su amor a la humanidad. Y entonces, ¿qué hace? Les da bendiciones temporales. Les deja salir el sol, les da lluvia, ¿no es cierto? Y entonces Dios se empieza a bendecirlos. Son bendiciones temporales, hermanos, que por supuesto Dios va a mostrar de manera desinteresada a toda persona, hermanos, sea buena o sea mala. A esto en teología se le conoce como la gracia común, ¿no? Esto es la gracia común. La gracia común, hermanos, simplemente se refiere a que Dios expresa su amor a toda humanidad. Sea creyente o sea incrédulo, Dios da de su gracia, Dios da de lo suyo, Él se desprende, Él hace que las personas disfruten de su trabajo para que cuando llegue la quincena, ellos puedan disfrutar de esa quincena y puedan comprarse, puedan salir con su familia, puedan sustentarse, puedan salirse a pasear, puedan ir a una playa, puedan atender. Dios bendice de todas las maneras. Dios puede bendecir hasta hacer que nosotros disfrutemos quizás de un atardecer, ¿no es cierto? Y Dios, hermanos, empieza a dar. ¿Por qué? Porque Dios es generoso, hermanos. Dios es generoso. Entonces, cuando tú eres generoso, tú reflejas a Dios en tu vida. Porque Dios es generoso y Dios ama a la humanidad. Entonces, hermanos, yo solamente te animo a que tú seas un reflejo de Dios, siendo igual de generoso, ayudando al necesitado, dando de manera desinteresada. Y de verdad, hermanos, se lo digo, de verdad, créanme, hermanos,
Si tú haces eso, si tú te desprendes de tu cosa, de tus cosas materiales, de tu dinero, hermanos, porque de verdad yo lo he visto, Dios te va a bendecir más. Dios te va a dar más. Dios va a hacer que ganes más dinero. Ponlo por obra, hermanos. Y ya después platicamos y vas a ver si sí o si no. Amén. Oremos al Señor, hermanos.